en Ituango estaba, digamos, es una zona de mucha influencia de la guerrilla de las FARC. Ituango riega, allí está el nudo del Paramillo y sus tierras van, digamos, hacia la región de Córdoba. Por ahí también se puede uno desprender hacia la región del Chocó. Y los paramilitares, la característica que tenía era que siempre se asentaban, era básicamente en los cascos municipales. Y ahí estaban con la complicidad de la fuerza pública, tanto policía como ejército. Jesús María venía denunciando continuamente el accionar, inclusive el comandante del grupo paramilitar, que era, digamos, del grupo de Ramiro Cuco Banoy, era alias Junior. Y Junior determinaba quién se moría en el municipio de Ituango, a quiénes decapitaban, dónde tenían que atacar. Pero además las denuncias son concretas y los mismos paramilitares años después han contado. La matanza del Aro se preparó en la 4ª Brigada de Medellín bajo el auspicio de un general que luego murió de un infarto. A ese general lo reemplazó Carlos Alberto Ospina. Y Carlos Alberto Ospina, que luego fue comandante superior de las Fuerzas Armadas, en ese periodo es que se hace la masacre en octubre de 1997. Y se llevaron más de 1.200 reses o vacas, caballos, todos saquearon el pueblo, quemaron las casas y salieron con todo ese ganado arriado hasta la carretera. Yo me demoré con Javier para llegar 8 horas a pie y a lomo de mula. Cuando los campesinos que estaban a orillas de la carretera nos dijeron todo lo que había pasado, cómo su pueblo se había quemado, el Aro o Huilópolis. Lo llamaban Huilópolis porque algún día lo visitó un obispo nefasto también en nuestra historia, que es Monseñor Miguel Ángel Builes. Entonces nosotros le dijimos, nosotros vamos a ir, y no nos creían, porque estábamos a orillas del río Cauca, en Puerto Valdivia, donde hoy se desarrolla todo lo de la vaina esta de Hidroituango, y los campesinos nos dijeron, si ustedes van, los acompañamos. Y entonces dijeron, iban a ir como 16 campesinos. Y les dijimos, listo, mañana salimos a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana solo aparecieron 2 campesinos. Esperamos 15 o 20 minutos y nos dijeron, no, es que no va a ir nadie más, porque la gente pensaba que ustedes no iban a ir. Y entonces trajeron unas mulas y arrancamos, arrancamos por toda la orilla del río Cauca, ¿sí? Primero un pequeño bote, luego a lomo de mula, y llegamos a las 2 de la tarde para hacer unas pocas fotografías durante media hora en lo que habíamos visto. Conocimos el granero de Marco Aurelio Areiza, y Marco Aurelio Areiza era el del granero más grande del pueblo, y ese hombre, digamos, el relato está ahí contado por las propias víctimas. Y yo aquí te podría decir algo, después de que nosotros contamos la historia de lo que pasó en el Aro, que se tituló 5 días de infierno en el Aro, obviamente la fuerza pública fue, pero Carlos Castaño al día siguiente está llamando al periódico El Colombiano molesto, amenazando y diciendo que nosotros somos idiotas útiles de la guerrilla, que porque él mismo había manejado esa operación. Y Ana Mercedes está muy preocupada, Ana Mercedes Gómez es muy preocupada. Ella estaba de directora del Colombiano desde hacía unos 7 años más o menos, y estaba tan preocupada que llamó a Juan Gómez Martínez, hermano alcalde de Medellín, y entonces me llama a la dirección del periódico y me dice, Jesús Abad, Carlos Castaño dice que él mismo dirigió esa operación y que ustedes están mintiendo, y nos acusa, porque de eso nos acusaba en la gobernación de Antioquia en ese momento el mismo Pedro Juan Moreno. Mandaban cartas al periódico, las firmaba como el príncipe de Torquemada, y decía que nosotros éramos idiotas útiles. Nosotros estábamos contando lo que le estaba pasando a los campesinos de Colombia, a la gente de nuestro departamento de Antioquia, que Antioquia ha sido epicentro de múltiples violencias. Pero te estoy contando este episodio de barbarie en el Aro, que obviamente tiene que dolernos por los relatos de las víctimas. Y recuerdo que ella dijo, Jesús Abad, el episodio de Marco Aurelio Areiza, El del granero. El del granero,
que ustedes dicen que le sacaron el corazón y que lo tuvieron amarrado a un palo de mango, ¿quién se los contó? Porque ustedes ahí no dicen, y obviamente nosotros no podíamos decir quién nos lo había dicho, pero hablamos, digamos, con la gente. Con la gente no, y con la compañera de él, de don Marco Aurelio. Él tenía su familia hacia Yarumal, pero tenía en el propio pueblo su compañera, y ella nos dijo lo siguiente. Entonces yo le dije a Juan Gómez y a Ana Mercedes: doña Ana, nosotros no podíamos contar quién era, pero sí el relato. La viuda nos dijo: yo le estaba preparando comida a los paramilitares en unas ollas muy grandes que tenían. Cuando yo sabía que mi esposo, pues, o mi compañero estaba allá ellos no dicen compañero, eso lo dije yo, pero que él estaba amarrado en el palo de mangos, porque a la gente la afilaban, sacaban un día una persona, sacaban otra, y él estaba ahí amarrado al palo. Y entonces nos dijo, cuando me dijeron que ya lo habían matado, yo corrí, y cuando vi su pecho abierto, con el corazón afuera, lo abracé para que los niños no vieran esa escena. Qué horror. Y Ana Mercedes le pregunta a Juan Gómez Martínez: Juan, ¿a quién le creemos? ¿Al victimario o a la víctima? Y Juan Gómez inmediatamente dijo: hay que darle las voces a las víctimas. Saquen, pues en consejo dijo, saquen un recuadro contando él, pero que sigan contando la historia de las víctimas. Ese momento para yo decirte es, cuando uno va a estos lugares, bueno, ya han pasado 25 años, pero la voz nuestra como periodistas ha sido para caminar con la gente, para darle rostro, nombre y voz a quienes han perdido, a quienes han sufrido, a quienes han sido humillados en este país, pero aún así tienen la dignidad de volverse a levantar. Por eso yo siempre, todo lo que signifique la construcción de la paz, tengo que contarlo. Y a esos personajes que del mundo militar o político a veces se confabulan, porque digamos que esos testimonios fotográficos fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron muy importantes, porque ahí estaba. No era nuestra voz. Nosotros fuimos el medio para que se conociera la historia de las víctimas, y con el paso de los años hay sentencias judiciales nacionales y de la Corte Interamericana que todavía hoy reclaman, porque esas muertes del Aro, donde se planeó el crimen, la complicidad de quienes estaban ostentando el poder político en el departamento de Antioquia, que querían callar la voz de Jesús María. Y yo, después de que estuve en el Aro, hablé con Jesús María Valle Jaramillo, y había que contar la historia de ellos. Y la respuesta de aquel gobernador de Antioquia, cuando Jesús María salía a hablar, era que Jesús María era enemigo de las Fuerzas Armadas. Obviamente, 4 meses después, el 27 de febrero de 1998, mataron a ese hombre, a ese ser, porque, digamos, yo todavía cuando lo recuerdo, mis ojos se tienen que aguar, porque es que en Colombia, Alfredo, hemos perdido tanta gente tan bonita, tanta gente tan linda, cuya misión era defender la vida de la gente decente en este país.